La experiencia estadounidense en la Segunda Guerra Mundial es un tema bastante delicado de tocar, por una variedad de razones bastante obvias. El esfuerzo de guerra estadounidense se considera con absoluta certeza moral, y la victoria se logró con lo que parece, a una distancia de 80 años, una facilidad casi trivial. La patria estadounidense no se vio afectada por la guerra. Con la sociedad, las finanzas y la industria estadounidenses emergiendo de la guerra no solo intactas sino significativamente más fuertes en muchos sentidos. A diferencia de Gran Bretaña, que salió victoriosa pero cada vez más conmocionada y consciente de que había sido eclipsada, o de la Unión Soviética, que tenía cicatrices catastróficas y el recuerdo inquietante de decenas de millones de muertos. La experiencia de guerra de Estados Unidos impartió una confianza inigualable y una sensación de poder tranquilizado. La historia aquí era bastante simple, al menos para el imaginario social estadounidense. El mundo estaba al borde de la dominación de un par de poderes despóticos y totalitarios, personificados en la lucha por la Wehrmacht y la Armada Imperial japonesa. América se levantó de su letargo inactivo y arregló las cosas, barriéndolos a ambos del tablero en unos pocos años con relativa facilidad. Entonces, para los estadounidenses, la importancia histórica mundial depende de Normandía. Los desembarcos del día D de junio de 1944 tienden a ser la impresión más generalizada de la guerra de Estados Unidos. Un momento culminante en una historiografía militar extremadamente lineal. Esta linealidad es bastante interesante. Gran Bretaña y la URSS, por ejemplo, experimentaron años de derrota mientras soportaban el ataque alemán temprano, y llegaron a sus respectivos momentos de reflujo, Gran Bretaña en 1940 cuando evacuó frenéticamente el continente. Y la URSS en 1941 con los Panzer disparando hacia Moscú. Para Estados Unidos, no hubo un punto bajo ampliamente reconocido del que hablar, solo una rotación hacia adelante. Los estadounidenses nunca sintieron que les fuera posible perder la guerra. No hubo pasos hacia atrás, solo hacia adelante, y sin una anticipación real de perder terreno. La sugerencia de que otras partes habían soportado la peor parte de la lucha, por ejemplo, que el 80% de las pérdidas alemanas ocurrieron a manos del Ejército Rojo, se desestimó casualmente con una referencia ondulada al Lend-Lease. No es de extrañar, entonces, que la confianza de los estadounidenses en la posguerra fuera tan alta. En el gran sentido estratégico, esto es sin duda cierto. Estados Unidos emergió de la guerra como la potencia naval, aérea, industrial y tecnológica absolutamente preeminente del mundo, y con el tiempo acumularía esta ventaja para convertirse en la nación más poderosa que el mundo jamás haya visto. En ningún momento la derrota estratégica estadounidense fue una posibilidad real. Sin embargo, en los niveles operativo y táctico, la guerra de Estados Unidos no fue tan fácil. De hecho, el ejército estadounidense entró en la guerra en un estado de incertidumbre doctrinal y tuvo que aprender sobre la marcha cómo luchar en una guerra terrestre a escala continental del tipo que los alemanes, franceses y rusos habían estado luchando durante generaciones. Eso es lo que discutiremos hoy. Una cosa es decir que el enorme poder de Estados Unidos hizo inevitable su eventual victoria estratégica. Pero para el soldado individual sobre el terreno, ¿cuál fue el consuelo allí? Para un joven de Missouri, arrojado al desierto para enfrentarse a una fuerza panzer veterana que había estado practicando su oficio durante años. Cuánto consuelo fue pensar en factores como el PIB o el potencial de producción de los complejos automotrices de Detroit. Estaba mucho más preocupado por asuntos prácticos, como cómo mantener su posición contra un ataque panzer, o cómo asaltar un nido de armas alemán fuertemente controlado. Convertir el asombroso poder latente de Estados Unidos en potencial de combate requería una organización burocrática e industrial, pero también requería que los hombres sobre el terreno desde los soldados rasos y los suboficiales hasta los oficiales de campo, hasta ahí perfeccionaran la aplicación sinérgica de todos ese maravilloso equipo. Y esto, como veremos, era más fácil decirlo que hacerlo. Una breve historia de la American Tank Force. En la era actual, cuando el gasto militar estadounidense eclipsa a todos sus competidores y los contratistas de defensa estadounidenses son nombres familiares. Puede ser difícil recordar que durante la mayor parte de la historia del país acumuló enormes beneficios al no tener que mantener un ejército permanente o pensar seriamente en la guerra. Esto fue cierto incluso al borde de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las potencias europeas estaban involucradas en acaloradas discusiones internas sobre la correcta aplicación de tanques y fuerzas mecanizadas,
Estados Unidos se quedó fuera del debate en gran medida, debido a una variedad de factores institucionales. El obstáculo más obvio para el desarrollo de una fuerza blindada y una doctrina adecuadas fue el hecho básico de que el ejército estadounidense no existió realmente en el periodo de entreguerras. Después de ampliarse brevemente para participar en la fase final de la Primera Guerra Mundial, el ejército se redujo rápidamente a niveles simbólicos, 280.000 hombres y 17,000 oficiales, con un presupuesto minúsculo que no permitía ni adquisición de equipos, ni maniobras experimentales, ni trabajo de Estado Mayor robusto. Cualquiera que sea la experiencia que el ejército de EU obtuvo en la Primera Guerra Mundial se olvidó rápidamente, el cuerpo de tanques se disolvió e incluso los oficiales estadounidenses regresaron a sus filas de antes de la guerra. Dwight Eisenhower y George Patton volvieron a sus filas de antes de la guerra como capitanes. Como resultado, mientras que los grandes ejércitos europeos pasaron el periodo de entreguerras debatiendo, teorizando, experimentando y construyendo vigorosamente sus visiones particulares para una fuerza blindada, Estados Unidos simplemente no estaba pensando en pelear una guerra de alta intensidad en continentes lejanos. Mientras que Guderian, Fuller y Tukhachevsky estaban planeando el futuro de la guerra, el ejército de los Estados Unidos tenía solo un puñado de unidades motorizadas y ninguna doctrina de guerra blindada en absoluto, una serie de regulaciones de campo emitidas en 1919, 1923 y 1939 enfatizaron a la infantería como el brazo decisivo y armadura asignada a un papel de asistencia. En un sentido, esto era natural dada la historia del ejército estadounidense. Aparte de la breve intervención en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había librado solo una guerra continental de alta intensidad en toda su historia, que era su propia guerra civil. Aparte de esto, todas las guerras de Estados Unidos habían tomado la forma de conflictos fronterizos con tribus nativas americanas o guerras expedicionarias como las campañas en Cuba, 1898, o México, 1847 o 1916. En cualquier caso, el énfasis estaba en ser duro, ingenioso. Y soldados autosuficientes que podían viajar ligeros y luchar sin un complicado sistema de apoyo logístico o armas pesadas. Por supuesto, era innegable que la mecanización tendría algún tipo de papel que desempeñar en las guerras futuras, pero para los planificadores estadounidenses todo procedía del supuesto de que la infantería desempeñaría el papel decisivo. La función principal prevista para la armadura era la de un reemplazo de la caballería a caballo, particularmente la explotación. Por lo tanto, los diseños de tanques estadounidenses desde el principio priorizaron la confiabilidad, la maniobrabilidad y el rango de crucero sobre la capacidad de supervivencia y el poder de combate. Los tanques estadounidenses, por regla general, eran significativamente más ligeros y estaban menos armados y blindados que los vehículos alemanes de la misma generación. Tanto el ejército de los EU como la Wehrmacht introdujeron un nuevo tanque mediano en 1939, el Panzer IV pesaba 25 toneladas y lucía un cañón de 75 milímetros de baja velocidad, mientras que el M2 estadounidense pesaba solo 19 toneladas y solo tenía un cañón de 37 milímetros, un Pease Otter. 3 años después, Estados Unidos lanzó el mundialmente famoso Sherman, que igualaba el peso y el armamento del Panzer IV, pero en ese momento los alemanes ya estaban dando los toques finales a los nuevos Panzers y Tigers. Estados Unidos no desplegaría un tanque pesado adecuado hasta los últimos meses de la guerra, con solo un puñado de Pershing de 42 toneladas entrando en combate. Hablando en términos muy generales, el ejército estadounidense parecía estar constantemente desplegando tanques que estaban una generación por detrás de la fuerza Panzer en términos de peso y poder de combate. El resultado de todo esto fue que los tanques estadounidenses, esencialmente hasta el final de la guerra, fueron superados por los Panzer alemanes en peleas directas. Curiosamente, esto no se consideró inicialmente como un problema, debido a otra idiosincrasia de la naciente doctrina acorazada americana. Según el general Leslie M. Nair, el jefe de las fuerzas terrestres del ejército de EU, se suponía que los tanques no debían luchar contra otros tanques en absoluto. Ese iba a ser el papel de una clase de vehículo completamente diferente, el destructor de tanques. Muchos ejércitos de la Segunda Guerra Mundial desplegaban cazacarros, en gran medida como una forma económica de poner un arma grande en un chasis blindado, pero M. Nair, de manera bastante única.
vio el concepto no como un recurso en el campo de batalla, sino como un elemento fundamental del combate blindado. Su concepción fue esencialmente montar un cañón antitanque sobre un chasis ultrarrápido y ligeramente blindado. El destructor de tanques difería del tanque en que casi no tenía armadura y estaba armado exclusivamente para noquear a los tanques enemigos. Se imaginó que la compensación de la armadura por la velocidad permitiría al destructor del tanque seguir tácticas de golpe y fuga, cazando armaduras enemigas más pesadas y lentas. Por razones obvias, este concepto de destructor de tanques se ha comparado con el acorazado de bolsillo o crucero de batalla, que era un buque de guerra híbrido imaginado que tenía la potencia de fuego de un acorazado, pero con una armadura más ligera para permitirle huir del peligro si es necesario. Uno puede ver, entonces, cómo la doctrina blindada estadounidense de antes de la guerra estaba plagada de suposiciones tan optimistas que incluso podrían llamarse ingenuas. McNair no quería que los tanques estadounidenses se enfrentaran a armaduras enemigas en combate. ¿Cómo podría lograrse esto? Por supuesto, era inevitable que los Sherman tuvieran que luchar contra Panzers más pesados y poderosos, simplemente no podían evitarlos durante años. El destructor de tanques estaba destinado a usarse únicamente para cazar tanques enemigos, pero, por supuesto, era inevitable que las tropas en combate intentaran usarlo en el papel de apoyo de un tanque. Después de todo, era un vehículo blindado con un arma grande. La suposición de McNair de que estos vehículos podrían limitarse a roles tan específicos parece, en retrospectiva, una locura, pero los primeros diseños de tanques estadounidenses finalmente se vieron fuertemente influenciados por esta creencia de que el tanque y el cazatanques podrían cumplir roles compartimentados en el campo de batalla. En última instancia, esto fue en el periodo de entreguerras un pequeño ejército que no tenía ni entusiastas teóricos de armaduras ni una cultura de experimentación. Había voces como las del general George Patton llamando a los tanques. Pero Patton era un oficial de caballería que no estaba en condiciones de influir en el diseño de tanques ni de realizar maniobras para experimentar con operaciones blindadas. Entonces sucedió 1940. En junio, la Wehrmacht ganó quizás la victoria militar más espectacular de todos los tiempos sobre los ejércitos anglo-franceses, con las divisiones Panzer jugando el papel principal. En este entorno geopolítico precario, Estados Unidos comenzó a militarizarse casi de inmediato. En julio, la Fuerza Armada de EU se inauguró bajo el mando del general Adna Chaffee, inicialmente 2 divisiones, una de las cuales fue asignada en noviembre al recién ascendido general de brigada Patton. Mientras tanto, Roosevelt promulgó la ley del servicio selectivo y para el verano de 1941, mientras Alemania invadía la Unión Soviética, el ejército ya se había expandido a 1,4 millones de hombres. Contrariamente a la línea de pensamiento popular de que Estados Unidos estaba totalmente desprevenido para la guerra y en una postura completamente pasiva cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Estados Unidos había iniciado un proceso de movilización preparatoria al menos 18 meses antes de esa fecha que vive en la infamia. La cuestión de si la administración Roosevelt provocó intencionalmente un ataque japonés es algo que dejaremos para otro momento. El tan esperado nacimiento de una fuerza blindada genuina también permitió a los Estados Unidos intentar sus primeros ejercicios de campo a gran escala. Una serie de maniobras en el otoño de 1941 permitiría a los comandantes estadounidenses obtener su primera experiencia realista moviendo grandes fuerzas mecanizadas en el campo, y no demasiado pronto. Las maniobras también sirvieron como una especie de proceso de selección para el Estado Mayor General, con casi las 3/4 partes de los comandantes de nivel operativo, divisiones, cuerpos y ejércitos, siendo removidos después a favor de oficiales más jóvenes. La estrella de las maniobras, sin embargo, no fue otra que Patton. Durante un ejercicio de septiembre en Luisiana, llevó a su división fuera de los límites, condujo 400 millas en un amplio circuito fuera de los terrenos de ejercicio designados, cruzó el río Sabine hacia Texas. Reabastecer sus tanques en las estaciones de servicio locales y luego volver a cruzar la frontera hacia Luisiana. Cuando llegó, inesperado y sin ser detectado, en la retaguardia del equipo enemigo, los árbitros de la maniobra se quejaron de que había infringido las reglas. La respuesta de Patton, que no estaba al tanto de la existencia de ninguna regla en la guerra. Estaba perfectamente en la marca y confirmó su estatus como una estrella en ascenso. Y así Estados Unidos avanzó hacia su punto de inflexión histórico. En 1939,
un país que en nuestro tiempo es conocido por un gasto militar virtualmente ilimitado y un despliegue militar permanente en todo el mundo, tenía un ejército más pequeño que el de Rumanía. La fuerza de tanques era completamente nueva, el equipo era mediocre, los oficiales eran verdes. Y la doctrina estaba en algún lugar entre inexistente y torcida. Sin embargo, claramente el poder latente de este país era absolutamente enorme, y su poder industrial logístico no tenía igual. La pregunta del día era muy simple: ¿cómo podría cerrarse la brecha entre el mundo de Estados Unidos y potencia de liderazgo y la total inexperiencia de sus fuerzas armadas? Era hora de averiguarlo. Cuando la fuerza de portaaviones japonesa atacó a la flota del Pacífico de en Pearl Harbor, llegó el momento de partir. Estados Unidos estaba tentativamente listo para probar suerte en una guerra de ejércitos masivos al estilo europeo. La pregunta era dónde y cuándo. La asombrosa carrera, norte de África. Una de las paradojas de la estrategia americana en la Segunda Guerra Mundial es la relación inversa entre seguridad y conveniencia operativa. Estados Unidos era estratégicamente inviolable. En 1941, ni Japón ni Alemania podían amenazar la patria estadounidense de manera significativa. Alemania podía hostigar a los barcos estadounidenses con submarinos y Japón podía asaltar las bases navales periféricas, pero los niños estadounidenses en Pittsburgh, Boston, Chicago, Dallas y Denver no tenían nada que temer ni de la Wehrmacht ni de la armada japonesa. Sin embargo, esta misma invulnerabilidad estratégica también generó cierta parálisis una vez que Estados Unidos se involucró formalmente en la guerra. Estados Unidos necesitaba desarrollar rápidamente sus fuerzas armadas e idear una manera de proyectar realmente la fuerza armada contra el enemigo, pero ¿cómo podría lograrse esto mejor cuando los teatros críticos estaban a miles de millas de distancia? A través de los fosos del océano. Para complicar aún más las cosas, existía una competencia natural dentro y entre servicios por los recursos y la prioridad operativa, y variadas preocupaciones logísticas. Como resultado, la gran estrategia de Estados Unidos en la guerra fue algo más dispersa de lo que comúnmente se piensa. Por una cosa, los niveles superiores de mando favorecieron una estrategia de Alemania primero, y cada libro de historia le dirá que esto fue lo que sucedió. Sin embargo, en el verano de 1942, mucho antes de que las tropas estadounidenses entraran en acción contra Alemania, Estados Unidos ya había obtenido una enorme victoria sobre los japoneses en Midway y pasó a la ofensiva con la invasión de Guadalcanal. El jefe de operaciones navales, el almirante Ernest King, se apresuró a señalar esto. ¿Por qué adoptar una estrategia de Alemania primero cuando ya tenían a Japón huyendo? Pero tal vez no debería sorprendernos que el comandante en jefe de la Marina de los EU estuviera más entusiasmado con una guerra naval con Japón que con una guerra terrestre en Europa. En cualquier caso, había muchas preguntas válidas que hacer. ¿Cómo, dónde? ¿Y cuándo debería Estados Unidos entrar en la lucha contra la Wehrmacht? El general Marshall, jefe del Estado Mayor, favoreció lo que vio como el camino más simple y directo hacia la victoria: reunir fuerzas abrumadoras en Gran Bretaña, invadir Francia y luego arrollar Alemania. No le interesaban los teatros periféricos. Y pensó que la esencia de la estrategia era construir el martillo más grande posible y golpearlo en la frente del enemigo. Desafortunadamente, quedó claro desde los primeros estudios de personal que esto sería más fácil decirlo que hacerlo. Una operación anfibia prometía una enorme complejidad con una gran cantidad de trabajo preparatorio del personal, entrenamiento especial y nuevos equipos. Se observa con frecuencia que en 1942 el icónico barco de desembarco estadounidense aún no se había diseñado. Marshall y su personal concluyeron que una invasión masiva a través del Canal de la Mancha probablemente no sería posible hasta 1944. Entonces, ¿cómo se podría seguir una estrategia de Alemania primero si ni siquiera pudieron luchar contra los alemanes durante 2 años? Al final, fueron los británicos quienes presentaron una sugerencia. Su solución fue una operación a la que llamaron Gimnasta, más tarde rebautizada como Operación Antorcha. Esto requería un desembarco anfibio en las colonias francesas de Marruecos y Argelia, que estaban bajo el control del régimen títere alemán en la Francia de Vichy. La opción de Marruecos tenía un atractivo evidente para los británicos. En ese momento, estaban atrapados en una dura pelea con el ejército de Erwin Rommel en Libia y Egipto. Gimnast / Touch pondría una gran fuerza en la retaguardia de Rommel,
lo que podría colapsar por completo la posición alemana en África. Además, el Mediterráneo era un área de intenso interés estratégico para Gran Bretaña, y llevar tropas estadounidenses a África era una buena manera de lograr que los estadounidenses también se interesaran en él. Finalmente, Touch permitiría a los estadounidenses adquirir experiencia en operaciones anfibias contra fuerzas colaboracionistas francesas desmotivadas. Los británicos sabían muy bien, al igual que los soviéticos, lo difícil que era luchar contra la Wehrmacht, y dejar que los estadounidenses se mojaran los pies lentamente parecía tener sentido. Gran parte del liderazgo militar estadounidense pensó que Touch era una distracción sin sentido, pero el presidente decidió aceptarlo. Su razonamiento era esencialmente sólido. Quería poner en acción a las tropas terrestres estadounidenses contra los alemanes lo antes posible, y dado que la invasión de Francia prevista por Marshall era materialmente imposible, ordenaría la Operación Antorcha solo para entrar en la pelea. Cuando Marshall y King se quejaron de que Touch era una distracción sin sentido, Roosevelt les pidió que presentaran por escrito sus planes alternativos para una operación en 1942. No tenían ninguno, por lo que Touch se convirtió en la agenda operativa estadounidense para el año simplemente porque era la única opción. En cualquier caso, las complejidades de la Operación Antorcha fueron más que suficientes para mantener ocupados a Marshall y su personal. Después de todo, se trataba de un gran desembarco anfibio que se llevaría a cabo a más de 3.000 millas de los Estados Unidos. Puede que haya sido o no una distracción, pero ciertamente fue lo suficientemente complejo por derecho propio. El objetivo final era el puerto crítico de Túnez, el principal centro de suministro y operaciones de las fuerzas del eje en el norte de África. Túnez era una posición existencial, su captura sin duda condenaría a las fuerzas de Rommel y, por lo tanto, seguramente sería disputada ferozmente. Y era casi seguro que los alemanes enviarían fuerzas adicionales a África para tratar de salvarla. Entonces, desde el principio, hubo un elemento de carrera en juego: podrían los aliados desembarcar y llegar a Túnez antes de que los alemanes pudieran reforzarlo. Por lo tanto, habría tenido sentido aterrizar lo más cerca posible de Túnez. Pero acercarse demasiado pondría a la flota aliada al alcance de los aviones alemanes en el Mediterráneo. Los aliados terminaron eligiendo lo que era, considerando todo, un plan muy conservador, con 3 zonas de aterrizaje seleccionadas en la Argelia francesa y Marruecos. Una fuerza estadounidense al mando del general Patton desembarcaría en la costa atlántica cerca de Casablanca. Una fuerza británica aterrizaría cerca de Orán, y una tercera flota de unidades mixtas británicas y estadounidenses aterrizaría cerca de Argel bajo el mando del mayor general estadounidense Charles Raidar. Estas zonas de aterrizaje estaban relativamente alejadas de Túnez, pero tenían la ventaja de estar libres de alemanes. Las únicas fuerzas de defensa serían las tropas coloniales francesas de Vichy. Ligeramente armado para los estándares de esta guerra, con relativamente poca artillería y solo unas pocas agrupaciones de tanques viejos, una fuerza simbólica, pero ciertamente capaz de matar. Ni siquiera estaba claro si pelearían, con abundantes rumores de fuerte simpatía por los aliados. Al final, más que suficiente salió mal en la Operación Antorcha para validar la opinión de que Estados Unidos necesitaba entrar en la guerra. Había todo tipo de problemas. La mayoría de las personas pueden formarse una imagen mental del famoso desembarco de Normandía, con las famosas lanchas de desembarco dejando caer sus rampas en la playa. Antorcha no era nada de eso. Fue un asunto llevado a cabo con una variedad desigual y heterogénea de pequeñas embarcaciones y botes al azar, realizado por una fuerza estadounidense completamente inexperta. La confusión y el caos estaban a la orden del día. Los aterrizajes en sí tendían a ser desorganizados, con fallas en la navegación y unidades que llegaban a tierra en el lugar equivocado. Una unidad estadounidense que se suponía que aterrizaría a lo largo de un tramo de playa de 4 millas terminó desparramada sobre 42 millas de costa. Muchos hombres desembarcaron sin sus oficiales al mando, y algunas de estas unidades perdidas simplemente se sentaron en sus playas, e incluso tomaron siestas. En general, había poco instinto entre los oficiales superiores en el lugar para hacerse cargo. Las cajas de suministros no estaban bien marcadas, un problema aparentemente menor, pero que hacía que las tropas tuvieran que hurgar en las cajas en busca de lo que necesitaban, o simplemente para ver qué había en ellas. Cuando las tropas estadounidenses verdes se toparon con el fuego enemigo, reaccionaron mal, como hacen casi todos los soldados sin experiencia.
Su instinto era caer al suelo al contacto, lo que llevó a una variedad de unidades estadounidenses a quedar simplemente inmovilizadas y atrapadas bajo el fuego francés. En un rellano, una unidad estadounidense incluso se rompió y huyó después de ser contraatacada por un puñado de viejos tanques franceses. Donde hubo tiroteos reales, los estadounidenses tenían una mala coordinación de armas y frecuentemente perdían contacto con sus oficiales. Afortunadamente, hubo dos factores principales a favor de los angloamericanos. El primero fue el simple hecho de que los defensores no eran alemanes, sino colaboradores franceses. Algunas unidades francesas lucharon lo mejor que pudieron, pero muchas desertaron o se rindieron. La elección realmente dependía del comandante de la unidad, y los estadounidenses no tenían forma de saber qué ocurriría hasta que comenzaran a disparar. Esto hizo que la situación fuera muy complicada y precaria, pero la ventaja fue que en realidad no hubo una defensa coordinada centralmente por parte de los franceses, solo una resistencia desconcertada y descentralizada. La segunda cosa que los estadounidenses tenían a su favor era la potencia de fuego, artillería, apoyo naval y potencia aérea. Patton, cuyos aterrizajes habían sido los peores de todos, terminaron apoyándose en esto como la solución general. En lugar de intentar asaltar la bien defendida ciudad de Casablanca, simplemente envió un mensaje al comandante francés informándole que tenía la intención de destruir la ciudad mediante bombardeos navales y aéreos. Los franceses se rindieron. Considerándolo todo, Touch fue una pequeña operación bastante extraña. Burlado por muchos comandantes estadounidenses como una distracción y un plan británico, terminó enseñando una lección valiosa sobre la complejidad de los desembarcos anfibios y la curva de aprendizaje que enfrentan las tropas novatas de Estados Unidos. La evaluación de Patton fue honesta, en general, los hombres eran pobres, los oficiales peores. Sin unidades muy triste. Más tarde, admitiría que si los alemanes se hubieran opuesto a los desembarcos, nunca habríamos desembarcado. Pero ese era todo el punto. Quizás, en retrospectiva, Patton debería haber estado agradecido por la oportunidad de practicar una operación anfibia en un lugar que no estaba defendido por los alemanes. ¿Cómo era? Touch dejó al ejército estadounidense con más de 500 muertos, un número similar de heridos y mucho en qué pensar. Por supuesto, Touch no se había llevado a cabo simplemente para capturar el norte de África francés. El objetivo era utilizar esto como punto de partida para avanzar hacia el este, hacia Túnez, hacia la retaguardia del ejército de Rommel. Pero el momento fue bastante fortuito. Touch comenzó el 8 de noviembre y llevó casi una semana a organizar las fuerzas de desembarco. Simultáneamente, 2.000 millas al este de Egipto, el Panzerarmee de Rommel sufrió una derrota decisiva en el Alamein a manos del octavo ejército británico del general Bernard Montgomery. El 4 de noviembre, Rommel ya había iniciado una retirada hacia Túnez. Si los aliados pudieran llegar a Túnez antes que Rommel, potencialmente podrían atrapar y destruir toda su fuerza. Los periódicos estadounidenses se apresuraron a proclamar que la carrera por Túnez estaba en marcha. A decir verdad, la carrera por Túnez fue bastante decepcionante, simplemente porque los alemanes ya estaban allí antes de que partieran los aliados. La operación Antorcha llegó en un momento problemático para los alemanes. En noviembre de 1942 ya estaban lidiando con el fracaso de dos ofensivas críticas, el ataque de Rommel a Egipto y el avance de la operación Edelweiss en los campos petrolíferos soviéticos en el Cáucaso, así como la inminente pérdida del sexto ejército en Stalingrado. Por lo tanto, la noticia de que una fuerza angloamericana había desembarcado en el norte de África francés fue muy desagradable. Pero los alemanes respondieron con una velocidad y decisión características. El 9 de noviembre, el día después de que comenzaran los desembarcos de la Antorcha, Hitler anunció la formación de una cabeza de puente tunecina, que sería la piedra angular de la posición de Alemania en el Mediterráneo. El mariscal de campo Albert Kesselring fue puesto a cargo. Y ese mismo día empezaron a llegar a Túnez las primeras unidades de la Luftwaffe para reforzar la posición alemana en África. En cierto sentido, entonces, tres fuerzas diferentes estaban convergiendo en Túnez. Uno fue la oleada de refuerzos alemanes bajo Kesselring, una extraña variedad de unidades parciales. Reflejando el hecho de que Alemania no tenía reservas sustanciales de sobra ni suficiente capacidad de transporte para llevarlos a todos a África. Al final, un arduo puente aéreo logró agregar unos 25.000 efectivos alemanes a la posición africana,
donde fueron puestos bajo el mando de campo del veterano general Walter Nering. La segunda fuerza que se dirigía a Túnez era el ejército panzer germano-italiano en retirada de Rommel. Sobre el papel, se trataba de una poderosa formación de 4 cuerpos con una gran cantidad de divisiones blindadas, incluso si algunas de ellas eran italianas, pero fue fuertemente golpeada después de su larga campaña hacia Egipto y su derrota ante los británicos en el Alamein. Peor aún, tenía el camino más largo con diferencia para volver a Túnez. El Alamein está a más de 1100 millas de Túnez en línea recta, pero el panzer no podía conducir en línea recta, y la retirada por la carretera costera alargó el viaje a unas 1500 millas, acosado todo el camino por las fuerzas de persecución de Montgomery. El cansado. Pero aún se determinó que el resto de la fuerza de Rommel no regresaría al teatro tunecino hasta principios de febrero, lo que significaba que la pequeña fuerza de Nering estaba sola por el momento. Eso dejó la tercera fuerza en esta carrera, los aliados. En teoría, habría poca o ninguna resistencia entre ellos y Túnez. Pero les resultó mucho más difícil de lo previsto lanzarse de inmediato a una carrera de alta velocidad por el desierto. Había una variedad de razones para esto. Uno era simplemente la distancia, la zona de aterrizaje aliada más al este, alrededor de Argel, todavía estaba a casi 400 millas de Túnez. Y el aterrizaje de Patton alrededor de Casablanca fue otras 650 millas más al oeste. Con las fuerzas aliadas repartidas a lo largo de la costa del norte de África, no fue fácil reunir una gran fuerza para atacar Túnez. Al final, solo se pudo organizar una sola división británica con unas pocas unidades estadounidenses pequeñas para formar la punta de lanza. El otro problema del que los aliados estaban a punto de enterarse, un problema con el que Rommel o Montgomery habrían estado íntimamente familiarizados, era la terriblemente difícil tarea de proporcionar una ofensiva en el desierto. La imagen popular de la guerra en el desierto es totalmente conducente a la maniobra, interminables llanuras planas. Suelos duros que están completamente abiertos al movimiento. En realidad, el desierto inmovilizó a los ejércitos unciéndolos a sus líneas de suministro. Cada gota de gasolina, cada bocado de agua, cada bala, cada valor calórico de las raciones tuvo que ser transportado laboriosamente cientos de millas a las unidades de avanzada. Y este proceso requería que los ejércitos que avanzaban dejaran tropas tendidas a lo largo de la línea de suministro para proteger los depósitos de suministros, a menudo del robo por parte de los lugareños, y alimentarlos. Multiplique este problema a lo largo de 1000 millas de camino, y el problema se vuelve obvio. Como ha observado Robert Citino, aunque había 180,000 soldados estadounidenses en el norte de África, como máximo 12.000 de ellos, 7%, estaban realmente en el frente, el resto estaba a lo largo de la enorme línea costera. Finalmente, se absorbió demasiada atención del comando aliado tratando de lidiar con las tareas administrativas y políticas de la ocupación del norte de África francés, negociar con funcionarios franceses y líderes tribales locales, mantener el orden en las ciudades ocupadas e intentar desnazificar el territorio francés de Vichy régimen. En particular, Eisenhower luchó por enhebrar la cooperación con las autoridades francesas, una necesidad para mantener el orden, mientras lidiaba con las críticas de la prensa estadounidense de que estaba cooperando con simpatizantes nazis. Hubo una síntesis de confusión e ineficacia, terreno hostil, tremendas dificultades de suministro, enormes distancias. Comandantes distraídos y minúscula generación de fuerzas. El resultado, al final, fue un gran momento de aprendizaje para el ejército estadounidense. La operación sin duda se redactó con un brillo ambicioso, un aterrizaje sorpresa en la retaguardia operativa de Rommel, seguido de un rápido avance hacia Túnez para colapsar la posición alemana en África. En cambio, los estadounidenses fallaron en la operación de aterrizaje y descubrieron que simplemente carecían de la capacidad para ensamblar un gran elemento de maniobra o hacer que se moviera rápidamente hacia Túnez. En lugar de una carrera por Túnez, obtuvieron una variedad de unidades pequeñas y parciales que se infiltraron con cautela en Túnez mucho después de que los alemanes hubieran llegado allí. El resultado de todo esto fue un momento aleccionador para el ejército estadounidense cuando se enfrentó a la Wehrmacht en batalla por primera vez. Podemos decir batalla, pero esto es ser bastante generoso. Escaramuza es probablemente una mejor palabra. La punta de lanza aliada, con el nombre optimista de primer ejército, pero que en el mejor de los casos solo tiene la fuerza de una división. Sondeó en Túnez y comenzó a toparse con las fuerzas de Nering,
que estaban tratando de establecer un perímetro en las montañas tunecinas. Se libraron una variedad de compromisos de reuniones, y los alemanes en su mayoría obtuvieron lo mejor de los aliados, por dos razones. Primero, los alemanes eran, con mucho, los guerreros más experimentados en la lucha. Y en segundo lugar, estaban luchando relativamente cerca de sus aeródromos y bases de suministro, mientras que los angloamericanos hacía tiempo que habían dejado atrás sus bases. Los estadounidenses tuvieron algunos buenos momentos en su acción inicial contra los alemanes. El 25 de noviembre. El primer batallón del primer regimiento blindado estadounidense logró escabullirse a través de una brecha en el perímetro alemán y llegó a un aeródromo alemán indefenso cerca de la pequeña ciudad de Hodeida. Cuando los elementos de cabeza llegaron a una colina y vieron el aeródromo alemán sentado frente a ellos, el comandante Rudolf Barlow llamó por radio al mando del batallón para pedir instrucciones. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Por el amor de Dios, atácalos. Vea por ellos, fue la respuesta. Un momento de silencio, y Barlow respondió, está bien, está bien. Blandiendo tanques ligeros M3, el fiel Stuart, la compañía de tanques de Barlow se abalanzó sobre el aeródromo e invadió a las aturdidas tripulaciones de tierra alemanas, destruyendo más de 20 aviones y considerables existencias de combustible y municiones. La incursión en el aeródromo de Hodeida fue el primer logro característico de la fuerza de tanques estadounidense y la marca más alta de la campaña de Estados Unidos en 1942. Desafortunadamente, otra lección dolorosa estaba a la vista. Con la pequeña fuerza aliada explorando su camino hacia Túnez, los alemanes estaban listos para enseñarles sobre la agresión en el campo de batalla y el movimiento decisivo. Las fuerzas en juego eran verdaderamente minúsculas, especialmente a la luz de los colosales ejércitos que luchaban en el frente oriental. Los aliados tenían menos de 12.000 hombres, mientras que el comandante alemán, el general Nering, solo tenía elementos parciales de una sola división Panzer y algunas tropas aerotransportadas de la Luftwaffe, en total, quizás 9.000 hombres y 64 tanques, de los cuales 4 eran Tigres. Sin embargo, los elementos característicos del arte operativo alemán debían demostrarse en miniatura. Nering dividió su fuerza en varios grupos de batalla compactos y se abalanzó sobre la brigada aliada líder en la ciudad de Tebourba, golpeándolos desde múltiples ángulos, una aplicación pequeña pero efectiva de ataque concéntrico, que abrumó a las fuerzas aliadas y creó una huida precipitada. Una brigada blindada estadounidense que se apresuró a estabilizar la situación terminó lanzando una serie de ataques frontales en campo abierto y fue destruida casi por completo por la pequeña fuerza Panzer alemana. La campaña desordenada y miniaturizada en Túnez confirmó lo que obviamente debería haber sido a mediados de noviembre. El plan aliado para apoderarse de Túnez en un coup de main se había convertido en un completo fracaso. En el contexto de esta enorme guerra, y ciertamente en comparación con el alcance de la guerra nazi-soviética, las fuerzas que Alemania había transportado por aire a Túnez en respuesta a Touch eran esencialmente minúsculas, pero dado lo pequeña que era la generación de fuerzas aliadas en este punto, la pequeña fuerza de Nering fue más que suficiente para proteger a Túnez a corto plazo. Enfrentando el fracaso del avance inicial en Túnez, Eisenhower decidió pasar el invierno consolidando una línea a lo largo de las montañas del centro de Túnez, llamado Dorsal, y prepararse para una campaña a gran escala en 1943 para expulsar a los alemanes de África. La entrada de Estados Unidos en la guerra contra Alemania tuvo un comienzo desfavorable. Contrariamente a la percepción popular y patriótica de los estadounidenses, el ejército estadounidense no estaba mejor preparado para hacer frente a los alemanes en el nivel táctico y operativo que cualquiera de los otros oponentes de la Wehrmacht. Cuando la pequeña fuerza de Nering los aplastó en el micro batalla de Tebourba, demostró simplemente que la guerra moderna era una empresa inmensamente complicada en la que los alemanes habían estado pensando y practicando a un alto nivel durante años. Ya sea polaco, francés, británico, soviético o estadounidense, nadie lo pasó bien en sus primeras rondas con la Wehrmacht. Lo que importa, por supuesto, es que esta no fue una guerra de una ronda. Por el contrario, el ejército estadounidense sufrió algunos de los mismos tipos de problemas que plagaron al ejército rojo de principios de la guerra, un trago amargo para los patriotas estadounidenses, pero cierto de todos modos. El mando estadounidense tendía a desmoronarse a nivel operativo. Delegar la acción a pequeñas unidades como batallones e incluso compañías. En general,
hubo una incapacidad para coordinar tanto las unidades grandes como las armas combinadas. El instinto entre la infantería era ir al suelo y atrincherarse, mientras que los blindados tomaron el enfoque opuesto, prefiriendo cabeza enérgica sobre cargos que estaban mal aconsejados dada la superioridad cualitativa del equipo alemán. No hace falta decir que la infantería aprensiva y los blindados imprudentes no combinan bien, y el comando y control disfuncionales no hicieron nada para reconciliarlos. Estados Unidos se encuentra con el paquete Panzer. El avance fallido en Túnez había producido un mapa de situación bastante inusual, pero, de nuevo, la guerra en el norte de África conspiró para producir disposiciones extrañas. Después de recibir una paliza en Tebourba, los aliados consolidaron una línea a lo largo de la dorsal en el centro de Túnez, en resumen. Una posición agresiva que confinó a los alemanes a una delgada cabeza de puente a lo largo de la costa este. Lo que hizo que esto fuera tan peculiar fue el hecho de que la posición era relativamente larga, casi 150 millas, a pesar de la escasez de fuerzas en ambos lados. Para solidificar la posición, Eisenhower tuvo que desplegar tropas coloniales francesas, ligeramente equipadas y sin rival para la Wehrmacht, en el centro, mientras alimentaba al segundo cuerpo estadounidense recién desplegado, bajo el mando del general Lloyd Fredenal, a la derecha. Todo esto tomó tiempo, después de todo. La punta de lanza aliada inicial, primer ejército británico, había llegado a Túnez con apenas una división de pequeñas unidades desorganizadas. Por lo tanto, aunque los mapas pueden mostrar una bonita línea sólida que atraviesa el centro de Túnez, durante la mayor parte de diciembre esta línea estuvo poco patrullada. Mientras tanto, del lado alemán, la fuerza de Nering continuó recibiendo refuerzos, no un número tremendamente grande, por supuesto, pero lo suficiente como para recibir eventualmente una designación mejorada a Quinto Ejército Panzer. También recibió un nuevo comandante. Nering fue destituido por entrar en pánico después de la exitosa incursión estadounidense en su base aérea trasera, y fue reemplazado por el general Hans-Jürgen von Arnim. Arnim era un comandante alemán típicamente duro, rápido y orientado al ataque. De hecho, la existencia de muchos cientos de hombres como él era un elemento fundamental de la destreza militar alemana. Arnim pasaría las vacaciones socavando la línea de Eisenhower con animadas escaramuzas. Pero para lograr una victoria operativa real, tendría que esperar la llegada del ejército Panzer África de Rommel, que todavía se estaba retirando laboriosamente de Egipto. La llegada de Rommel al teatro tunecino en febrero produjo un cálculo operativo genuinamente único que no volvería a repetirse. El ejército de Rommel estaba cansado, destrozado y en un estado general de deterioro, pero seguía siendo una fuerza poderosa. Con el quinto ejército Panzer de Arnim incluido en el cálculo, los alemanes en realidad tenían un poder de combate superior en el teatro, al menos hasta que Bernard Montgomery, persiguiendo a Rommel desde Egipto, llegó a la retaguardia. Entonces, durante al menos un par de semanas, Rommel en realidad tuvo una pequeña pero significativa ventaja numérica sobre los angloamericanos. Algo que ningún otro comandante de campo alemán sería capaz de decir. Los alemanes también, por el momento, aún podrían recurrir al apoyo de la Luftwaffe lo suficientemente poderoso como para intervenir y ejercer una influencia en la batalla. Por lo tanto, Rommel tuvo lo que fue, considerando todas las cosas, una oportunidad verdaderamente única para lograr una victoria operativa. Esta sería la primera, y realmente la única vez, que los estadounidenses lucharían contra algo así como el paquete completo de la Wehrmacht, completo con una fuerza aérea competitiva y divisiones Panzer en funcionamiento. A partir de entonces, la Luftwaffe fue inexorablemente expulsada de los cielos por el ascenso de la fuerza aérea del ejército de los EU. El eje tenía un poderoso paquete en Túnez, 100,000 hombres, 4 divisiones blindadas completamente operativas, una de las cuales era italiana, que cuentan con cientos de tanques y un par de comandantes agresivos y de conducción dura en Rommel y Arnim. Este último elemento era importante, porque lo que no tenía el eje era tiempo. El ejército de Montgomery avanzaba lento pero seguro a lo largo de la costa en su persecución. Y cuando llegara, el eje no solo perdería su ventaja en poder de combate, sino que también enfrentaría un ataque en su retaguardia operativa. Esto creó una variante microscópica del clásico enigma militar alemán. Frente a enemigos por todos lados, era imperativo moverse rápidamente para atacarlos y derrotarlos en secuencia. La solución que propusieron Rommel y Arnim fue una formulación operativa alemana clásica.
El objetivo principal sería el segundo cuerpo estadounidense en el extremo sur de la línea aliada. Se obtendrían dos ventajas: primero, los estadounidenses eran vistos como una fuerza fundamentalmente verde que los alemanes razonablemente podían esperar destruir. En segundo lugar, al atacar el extremo sur de la línea, los alemanes podrían avanzar hacia el norte, creando un bolsillo contra la costa. Arnim comenzaría con la operación Spring Breeze, un asalto panzer directo contra la posición avanzada estadounidense en Sidi Bouzid. Esto crearía una gran amenaza para la línea estadounidense y, con suerte, atraería las reservas estadounidenses, momento en el que Rommel lanzaría la operación Mourninger, que atravesaría como una hoz la base de la línea estadounidense, conduciendo a través de Gafsa hacia el paso de Kasserine. En este punto, el eje tendría una gran fuerza panzer en el corazón de la posición estadounidense y tendría su elección de objetivos de seguimiento, podrían conducir en el centro de comando y suministro estadounidense en Tebessa, o incluso dirigirse a la costa e intentar envolver a los franceses y fuerzas británicas.